buenos días, mis hermanos y mis hermanas en todo el mundo de habla hispana, por lo menos ahora. Vengo esta mañana para hablar con ustedes acerca de profecías. Hemos estado estudiando el trayecto del pueblo de Dios a partir de la ascensión de nuestro Señor Yeshua al cielo. Y estos últimos 3 temas son especialmente de una importancia urgente para el pueblo de Dios, para la iglesia de la Odisea, para la iglesia adventista del séptimo día y para el pueblo cristiano en general. A todos aquellos que claman ser salvos bajo el nombre de Yeshua. Así pues, mis hermanos, vamos a continuar. Esta es la tercera parte del llamado que Dios está haciendo a sus hijos y a sus hijas de este tiempo, justo antes de que se desencadene la quinta plaga al sonar la quinta trompeta. Cuando esto sucede, mis hermanos, es tiempo de angustia y tristemente muchos no van a entender hasta que se venga todo en sí. Pero es nuestro privilegio estudiar la escritura con dedicación y darnos cuenta justo ahora cuando las puertas del cielo casi se abren para recibir a los hijos del Señor. Así pues, vamos adelante con nuestra tercera parte del llamado de Dios a su pueblo, tanto adventistas del séptimo día como cristianos en todas las denominaciones. Quiera el Señor abrir los ojos y los oídos de todos aquellos que han de escuchar. Vamos a orar. Nuestro Padre amado, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, porque solo tú eres Dios, porque solo tú, nuestro Yahweh, nuestro Dios, el único Señor del universo, ha regido, rige y regirá por toda la eternidad en tu trono, en tus cielos, en tu tierra nueva, en todo lugar, porque tú eres Dios en todos y en todo. Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Y en esta mañana que estamos compartiendo, Señor, palabra tuya, tu verdad en tu Mesías, dame, Señor, estar escondida en mi Yeshua, para que así pueda estar en ti y puedas hablar por mí. No yo, sino tú, Señor, seas exaltado y glorificado, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y sea hecha, Señor, tu voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. En el nombre precioso y dulcísimo de Yeshua, te pedimos todo, Señor, y te agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, vamos a dar inicio a nuestro tema Apocalipsis, sexta trompeta, Evangelio completo al mundo. Es el tema número 5 de la serie Apocalipsis. Y en este tema vemos el ejército, ahora sí, completo, formado del enemigo, del papado. Ustedes saben que el enemigo está en el papado, es una jaula de demonios. En realidad así la describe Apocalipsis 18. Apocalipsis 9:13 es, venimos, ¿verdad? Siguiendo el curso, hablamos de la quinta trompeta y vimos cómo el primer ay termina con la quinta trompeta y empieza el segundo ay. Recordarán que este arcángel, ¿verdad? Como águila, dice que voló por el medio del cielo diciendo: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra por los 2 ayes que están por venir! Y después, al terminar la quinta trompeta, cerró el primer ay, abriendo el segundo, que es la sexta trompeta, que abre la sexta plaga. Apocalipsis 9:13 nos habla de esta plaga. El sexto ángel hizo sonar su shofar, sus trompetas, ¿verdad? Y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tiene el shofar:
liberen los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Ustedes se recordarán que los 4 vientos fueron detenidos, fueron sostenidos los vientos de violencia y de persecución. Hemos visto en otro tema pasado cómo los vientos corresponden a toda la tribulación que estaba rugiendo en el tiempo de la primera tribulación. Esta es la segunda, ¿verdad? Esta es la que nos toca a nosotros. Así de que en este momento, cuando termina la 5ª trompeta y abre el 6º sello, entonces ya el enemigo tiene ahora sí completo control del mundo político, de las naciones. En ese entorno político y religioso es que se suena la 6ª trompeta y dando paso el segundo tiempo de tribulación, el periodo de angustia más grande sobre la tierra. Es aquí donde los vientos de violencia son desatados. Ya la tribulación comenzó en el 5º, pero aquí se desata con toda la furia. Y fueron puestos en libertad estos 4 ángeles que se habían mantenido para este momento, para este día, mes y año. ¿Se fijan que Dios tiene todo en sus manos? Él sabe en qué día, en qué mes, en qué año, en qué hora, en qué minuto, en qué segundo se va a desenlazar todo, porque Él sabe todo desde el principio. Antes que suceda, Él ya lo sabe. Fíjense bien para qué es que sueltan estos ángeles. Para matar a 1/3 de la humanidad. Nosotros vimos en la primera plaga, le dio libertad de dañar a toda la humanidad, menos a los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Porque durante la 5ª plaga, el pueblo de Dios está siendo sellado, y están reuniéndose los que han de entrar de su pueblo. Su juicio termina, el juicio de ellos termina, o de nosotros, terminando la 5ª trompeta. Es bien importante para nosotros porque espiritualmente estamos en el tiempo de la 4ª plaga, y también que las plagas se están deslizando suavemente, furtivamente. Llegará un momento en que van a explotar, sí, pero esto es durante la predicación de los 2 testigos, porque vimos que ellos tienen poder para hacer toda clase de desastres. Esto significa que durante su predicación va a haber tremendos desastres. Todo esto que se vino tan furtivo va a tronar en ese tiempo. Ahora es tiempo de matar 1/3 de la humanidad. Fíjense bien, estos ángeles no son ángeles buenos, son los vientos de violencia y de persecución. De manera que ¿a quién irán a matar? ¿Verdad? Porque aquí ya fueron sellados los siervos de Dios en la frente. Los 4 vientos fueron detenidos en el tiempo que surgió Filadelfia, 1844, desde cuando terminó la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que empezó el tiempo de juicio para esta generación. Entonces fue cuando surgió Filadelfia. Ya pasaron 174 años del tiempo de gracia que nos fue dado. Ese tiempo en que los ángeles están deteniendo los vientos de persecución por amor de los que han de ser salvos. Las primeras plagas ya están deslizándose de manera que la humanidad, aún el pueblo cristiano y aún la que debería estar en la torre vigilando, no se da cuenta. Estos hechos naturales son considerados como cosa que no tiene importancia, y no es así. Los incendios que están sucediendo ahora, Elena de White los vio como bolas de fuego que caían sobre las casas y quemaban pastizales, casas, edificios. Eso está sucediendo ya. Así que viene sigilosamente. El pueblo adventista del 7º día, como el pueblo cristiano y todo el mundo, está viviendo la 4ª plaga y no se da cuenta. Si no despierta en los pocos minutos proféticos que quedan, serán desechados. El mensaje de juicio para ellos está predicándose ahora. Surgió en el momento en que Dios lo tiene en su palabra.
Hubo un tiempo que el Señor dio a la Odisea y entonces trajo su juicio, que es el mensaje de los truenos en Apocalipsis 10, que no le fue permitido a Juan escribir, pero que dice claramente lo que es. Dice que es el evangelio de las buenas nuevas, así como fue dado a los profetas antiguos. Y de ahí sigue el juicio de la Odisea, porque hay que medir el templo y el altar. Y hemos dado acerca de este tema. Usted vea los temas anteriores para que usted comprenda en su completa dimensión el tiempo en que estamos viviendo. Si no despierta el pueblo del Señor en este tiempo, mis hermanos, ahora sí que, como dice Apocalipsis 3, será vomitado. Aquellos que no quieran aceptar a Dios en su Mesías van a ser vomitados. En realidad quiere decir que van a ser desechados. Y esto porque al no aceptar a Dios en su Mesías, están negando la recepción del Hakadosh, del Espíritu, de Yahweh, que es el Espíritu. Y no podrán recibirlo, y entonces Satanás ahora sí serán dejados y Satanás tomará control de ellos. Y una vez teniendo control, se van a unir a las filas. En odio, en coraje, en lo que sea, pero se unirán. La tristeza, mis hermanos, es que está por descender, o ya está descendiendo el refrigerio del Señor, que es la lluvia de otoño. Esta lluvia madura el grano y lo prepara para la grande cosecha. Una vez que está la cosecha de puro trigo, oro refinado en fuego, entonces viene el descenso glorioso de Hakadosh. Y se los digo para que lo vayan viendo como vamos estudiando. Así de que para esta lluvia de otoño, solamente unos minutos proféticos, porque al sonar la quinta trompeta, el hombre de pecado es entronado en el mundo, y eso es lo que nosotros esperamos, ¿no es así? Cuando suena, cuando Él es entronado en el mundo, tiene gobierno y poder judicial y religioso, entonces la señal para nosotros es el cambio de día de reposo estipulado judicialmente. Nosotros sabemos que cuando se dé la señal, el hombre de pecado se ha entronado ya en todo el mundo como Dios. Y entonces es cuando el mensaje de los tres ángeles debe predicarse ya desde ahora, completo, en la verdad de su Mesías, reconociendo quién es el Mesías y cómo es verdad que el Padre habita, está en su Mesías. Tal como lo dice y lo he dicho tantas veces, 2 de Corintios 5, 19, Colosenses 2, 8 y 9. Físicamente, corporalmente son uno los dos. Hemos estudiado mucho de esto, ¿verdad? Así que, mis hermanos, es importante, es importantísimo que usted comprenda, porque entonces, si no se da cuenta, si no quiere darse cuenta y cierra sus oídos y sus ojos porque se enterca o porque se enoja, porque estoy hablando palabras fuertes contra la iglesia, ustedes entiendan que yo no estoy hablando contra la iglesia del Señor. Yo estoy hablando contra la ramera. Y estoy hablando al pueblo para que salga del engaño en que la ramera lo metió. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo amo a mi pueblo, lo amo con todo el corazón, pero es tiempo. El que no quiera escuchar se perderá, simplemente se perderá. Porque el tiempo de tribulación empezará. El ángel dice, no habrá más demora. No habrá más demora, se acabó. Y mis hermanos, esto es para cuando el evangelio empieza a ser predicado tal como está en los profetas antiguos. Esto quiere decir creyendo que Dios está en su Mesías, así como lo anunciaron los profetas antiguos. Y esta verdad está siendo predicada
Yo soy testiga de ello porque yo estoy predicándola. Pero yo sé que hay otros predicándola. Y poco a poco el Señor está trayendo y juntando su pueblo, juntando su remanente. El remanente que saldrá de la Odisea primero para luego traer todo el resto. En cuanto se toca la sexta trompeta ya es tarde. Yo solía decir, cuando se toque la séptima trompeta, ahí se cierra el tiempo de gracia para el adventista. Se cierra antes, porque en la quinta trompeta, mis hermanos, es allí donde van a salir los fieles. Es ahí donde saldrá el remanente que predicará. Y primero será regado con la lluvia de otoño hasta que hasta que se cuele toda la basura del pueblo por medio de la primera tribulación. Ya cuando viene la segunda, que es esta que vamos a estudiar ahora, la sexta trompeta, ya el pueblo de Dios ya está como grano puro para poder recibir Hakadosh. Hakadosh no viene sobre un pueblo sucio. Hakadosh viene sobre un pueblo que se ha limpiado, se ha lavado en la sangre del Cordero y que dan testimonio a su Mesías, dan testimonio de la verdad de su Mesías. De nosotros depende si queremos seguir en la Odisea, tal como está. La rica Odisea, la indiferente a todo llamado porque conoce todo. Cuando en este mensaje de los dos testigos, Dios está llamando a sus hijos a despertar del letargo, a buscar a Dios con todo corazón, contrición y arrepentimiento. Joel dice que digamos, que nos tiremos al piso a llorar y que digamos, perdona, oh Dios, oh Adonai, a tu pueblo, perdona, porque nos tornarás en vergüenza delante de todo el mundo. Por las tretas de Satanás, por las tretas del papado, Dios fue cambiado, fue quitado de ellos. No pudieron ver o no pueden ver aún a Dios en el rostro de su Mesías. La sexta plaga trae los horrores de la persecución medieval a nosotros. ¿Estamos listos? El mensaje de los dos testigos de Apocalipsis 11 será predicado con poder en tiempos de la sexta plaga, en medio de toda la desgracia que va a traer sobre el pueblo, la muerte, la cárcel, la tortura vienen, pero los valientes del Señor, ya entonces llenos de la gracia del Señor, llenos de Hakadosh, se levantan. Aquí están los 144,000 de Joel 2 que hemos estudiado, ¿verdad? Que avanzan en tiempo de mayor prueba, pero van por todos los lugares, trepan las montañas, los muros, las ventanas, por medio de la predicación de los dos testigos. El espacio de tiempo de la predicación de estos dos testigos está bien definido. Es entre la quinta y la sexta plaga. Empieza un poco antes de la quinta, porque estamos viviendo la cuarta, la oscuridad espiritual del pueblo de Dios. Estamos viviendo la cuarta, pero ya empezamos la predicación. Señor, si la quinta ya está a las puertas, está allí, ya lista para romper, a sonar. Mis hermanos, ¿qué esperamos? Así que el espacio de la predicación pues está entre la quinta y la sexta plaga, porque el mismo demonio, para aniquilar a los dos testigos, o sea, al pueblo que está predicando este mensaje de los dos testigos, el remanente, ya para la sexta plaga, van diezmándose hasta ser 144,000 los vivos que predicarán y serán protegidos, porque el mismo demonio va a aniquilar. Leemos en Apocalipsis 11 que mata a los testigos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es arrasado, muerto, en cárceles, es masacrado. Los que quedan vivos son los que están predicando la palabra de Dios. Esta verdad es la verdad de los testigos. Cuando terminen su testificación, sonará la séptima trompeta con las plagas postreras. Apocalipsis 11:1. Este es el mensaje de los dos testigos. Y me fue dado una vara de medir y me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar
y cuenta cuánta gente está adorando allí. Este es el juicio de la Odisea. Este es el juicio del pueblo cristiano, que tiene que medirse el templo y tiene que medirse el altar. Y esto no quiere decir que van a ir a medir las iglesias, sino que van a ir a medir sus doctrinas, sus verdades que predican, para medirlas de acuerdo a la medida del santuario celestial, del templo y del altar. La verdad de los dos testigos precisamente está en la verdad del templo y el altar, en la verdad del sacerdocio de Yeshua, en la verdad de su mediación delante del Padre. ¿Cuál es la verdadera mediación del Mesías? ¿Cuál es el sumo sacerdocio de Yeshua? Que por razón de los dioses falsos de la Trinidad que se infiltró en la Odisea, no está completamente correcta. Se le dio a Filadelfia la verdad, preservó ese pueblo que no tenía mucha fuerza. Quiere decir que fue en sus inicios donde el Señor dijo: ok, la Odisea, tú ya empezaste, de aquí para allá es tu tiempo, pero estos se quedan aquí, porque Dios los protegió de la tribulación venidera. Quiere decir que su suerte está determinada. No hay pecado en Filadelfia, como hemos visto, porque ellos no conocieron esta verdad. Fue reservada a este tiempo para probar a la Odisea. Pero la corte de afuera del templo, el atrio, déjala afuera, no la midas. El atrio de los gentiles, ahí donde se reunían todos los que venían a aparecer delante del Señor, porque ha sido dada a las naciones. El atrio fue dado a las naciones. Ellos pisotearían, pero no pueden pisotear el templo del Señor. Les fue dejado el atrio por 3 años y medio, y esto sucede en el tiempo de la tribulación, como hemos estudiado, y son literales. Apocalipsis 11:3. También yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1200 días, vestidos en saco de silicio. ¿Por qué en saco de silicio? Porque la verdad del Padre y del Hijo no va a ser recibida tan fácilmente. La verdad del Padre en el Hijo, mis hermanos, va a ser motivo de execración. Mundo cristiano se va a volver contra estos que predican. Incluso la Odisea, los que no acepten este mensaje, se van a tirar sobre los que la predican. Pero estos 2 testigos son los 2 árboles de oliva y los 2 candeleros que están de pie delante del Señor de la tierra. Alianzas serán hechas con Él. Los reyes de la tierra están haciendo ahorita alianzas con el Papa. Y el Papa va aquí y allá. Él está haciendo alianzas. Eso es lo que va haciendo para formar su reino mundial. Pero dice que Él va a traicionar todas esas alianzas por engaño. Los está engañando. Entonces, aunque Él tendrá un pequeño recomienzo, ahora, recomienzo, following, Él emergerá y se volverá fuerte para reinar. Sin aviso, Él asaltará a los hombres más poderosos en cada provincia y hará cosas que sus predecesores nunca hicieron, ni recientemente o en el pasado distante. Él los premiará con lo capturado. De todo lo que Él va a ir despojando a la gente, lo va a repartir entre ellos para que le crean. El despojo y las riquezas de ellos, dice que mientras está haciendo eso, los gana, pero está tramando planes contra las mismas fortalezas de ellos, porque lo que el demonio quiere es un reino absoluto para él sobre la tierra, pero solo dice por un tiempo, un año determinado para que este poder esté arriba. Mis hermanos, este año va a ser horrible, pero gracias a Dios que el tiempo es corto. En el tiempo de la sexta trompeta,
La predicación del mensaje de los dos testigos irá en el poder de su Mesías. Los dolores de la persecución del demonio sobre nosotros serán terribles, mas no debemos desmayar. Es corto, el tiempo se acortó, gloria a Dios, y pasará, y nos dejará un eterno peso de gloria. Mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Yahweh en Yeshua, levántense, despierten del sueño, permitan que el Señor les limpie sus ojos y sus oídos, escuchen la verdad de la palabra. El jinete de coraza azul es un poder similar al de los medos y los persas. Vimos que el amarillo es el papado, ¿verdad? Y es similar al reino greco. El de coraza azul es un poder similar al de los medos y los persas. El oso, ¿se acuerdan? El oso con un hombro más levantado que el otro. El papado y el protestantismo ahora. Y 3 costillas en sus dientes, derribando al pueblo que fue de Dios. El protestantismo apóstata y el mundo entero. Y que en esta plaga despedazará, hollará con sus pies. Este poder es como el poder de este conquistador Ciro, los medos y los persas, cuando vinieron contra Babilonia, considerado en la Biblia como el pastor de Dios y su ungido. Fíjense bien cómo el Señor en verdad que es maravilloso para identificar las cosas en su palabra. Ciro es dicho como un siervo de Dios, estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera al derribar el imperio babilónico, el pastor de Dios y su ungido. Eso lo encuentran en estos versículos, Isaías 44, 28, 45. Ciro fue un gobernante humano y conciliador, no vivió lo suficiente para poner su persona en su reino, ni reconoció la soberanía de Dios como Nabucodonosor, ¿recuerdan? Como su predecesor, Daniel 4, 28, 37. Este jinete azul, de coraza azul, representa Estados Unidos con su líder cristiano, que no es como sus antepasados, no vivirá lo suficiente para establecer su reino, echó por tierra a su propio pueblo, el pueblo protestante, porque América, Estados Unidos, es el símbolo del protestantismo. Aquí fue donde llegaron los protestantes perseguidos por Roma. Coraza, los jinetes de coraza azul representan a Estados Unidos, similar al poder de Ciro. Jinete de coraza rojo, fuego. La misma bestia, el mismo demonio con una boca de león hablando por medio de la Babilonia espiritual de poderes religiosos. Ese es el color rojo. La misma bestia hablando. La misma por medio de la Babilonia espiritual, del conjunto de poderes. Lo que fue, volverá a ser. Las colas como serpientes con cabezas que causaban daño tienen el poder de la serpiente antigua. Por eso es que son como serpientes y tienen bocas que hablan. Este poder es el espiritismo que se introdujo en todas las iglesias cristianas y paganas. Bueno, paganas ya lo tenían, ¿verdad? Cristianas. Aunque parece representado menor porque son cabezas de las colas, es mayor porque está en los caballos de los 3 batallones, está en todos los caballos representativos de los reinos religiosos y políticos del mundo. Cubren el mundo con su suciedad espiritista, que al final de cuentas son los 3 poderes que pelean hasta el fin. Al final de cuentas, de todo, cerrando todo esto, es el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. Todos estos poseídos por el espíritu de Satanás y sus demonios.
Estos poderes se lanzarán sobre los fieles de Dios que tienen el sello de Dios en sus frentes y en su mano derecha la señal, el nombre de su Padre y su Mesías y de la Nueva Jerusalén en sus frentes, y guardan los mandamientos de Dios. La señal distintiva de este remanente delante del mundo es que guardan el sábado de Dios y dan testimonio de su Mesías. Nosotros hemos aprendido, mis hermanos, conforme nos enseñaron y conforme vimos en las Biblias que tuvimos entonces. Y por eso el Señor es paciente y es magnánimo. El Señor no nos va a castigar o a juzgar por lo que no conocimos, pero el Señor sí nos juzgará por lo que conocemos. Por eso es que este mensaje se está dando, porque es necesario que el mundo conozca antes de ser juzgado. Es necesario que el pueblo se enfrente con este mensaje antes de ser juzgado. Apocalipsis 9, 20, 21 nos dice cuál es la diferencia entre ambos grupos. Dos grupos, los que se pierden y los que serán salvos. Apocalipsis 9, 20, 21, el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por estas plagas, ni siquiera entonces se apartaron de lo que habían hecho con sus propias manos. No dejaron de adorar a los demonios ni a los ídolos. La diferencia es a quién adoramos. Esa es la diferencia entre estos dos grupos. Así como los ídolos hechos de oro y madera y todo lo demás, tampoco dejaron de lado sus asesinatos, su implicación con el ocultismo, las drogas, su inmoralidad sexual o su robo. Si nos damos cuenta, dentro de los que se pierden hay tres grupos: los que adoran al demonio en lugar de Dios, los que adoran imágenes, ídolos, y los que son tan sucios como su líder: asesinos, espiritistas, drogadictos, sexualmente inmorales y ladrones. Apocalipsis 22:15 corrobora esta lista. Fuera de ella, de la ciudad santa, están los homosexuales, los ocultistas y drogadictos, los sexualmente inmorales, los asesinos, porque no solamente los que son homosexuales son inmorales. Aún dentro de los pueblos cristianos hay inmoralidad sexual. Los asesinos, los adoradores de ídolos y todo aquel que ama y practica la falsedad. Apocalipsis 22:15 lo rindió más completo todavía. Mis hermanos, no habrá nada de esto en el cielo. De manera que todos los 144,000 o los que ya, el remanente que salió ya puro de la quinta plaga y entró a predicar bajo todas estas condiciones que vemos y veremos, mis hermanos, es un pueblo en los que no hay nada de esto. Es un pueblo limpio, puro, santo. Apocalipsis 9:20 dice que a pesar de las plagas tan severas, las personas no dejaron de adorar a los demonios. Y los dioses que adoran tanto la iglesia romana y cristiana, así como la iglesia adventista, es la Trinidad. No todos en realidad. Hay cristianos que nos fueron a la vanguardia en cuanto a reconocer un solo Dios. La Santa Biblia no yerra. Predice el futuro a pesar de lo que pensemos nosotros. Dios conoce todo el futuro antes que suceda. Yo casi me sentía con ganas de llorar ayer cuando en las redes sociales se exaltaba a principales evangelistas de este tiempo en la iglesia adventista, y como orar por ellos y apoyarlos porque están siendo atacados. Mis hermanos, no se trata de ellos, se trata de Dios, se trata de la verdad de Dios. Y si estos evangelistas verdaderamente son de Dios, van a dar vuelta y van a predicar la verdad conforme a la Escritura, porque van a tener la humildad suficiente para reconocer dónde están errados. Ese es el sacudimiento de la iglesia, ese es el shaking, el simbrado del trigo.
tiene que caer la basura. No es nada personal. Esto es acerca de Dios. Es acerca de quién es Dios y quién es el Mesías. Es bien triste pensar que la sustitución del soberano Dios por la Trinidad romana implique al pueblo en lo que Dios llama las profundidades de Satanás, lo cual es ocultismo, adoración a deidades paganas, el cual fue el fundamento de la Iglesia Católica. Esta surgió como cristiana dándole nombres cristianos a sus deidades. Y pruebas, mis hermanos, hay muchas, no solo en la historia, las estatuas todavía que se ven que eran de los dioses paganos grecos, se les dio nombres. No está llena de estatuas la iglesia. Esta surgió así. Se ocultó el paganismo con el cristianismo. Si nosotros podemos creer a la historia y creer la santa palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué estar en tinieblas. La Biblia como palabra de Dios, inamovible, incambiable. No vamos a errar, mis hermanos. Dios, nuestro Padre Yahweh, no nos destruirá, no nos juzgará por obedecer su palabra antes que la palabra de cualquier evangelista mundial. La palabra de Dios tiene primacía sobre cualquiera de ellos. El cuerno pequeño de Daniel, el papado, logró sustituir a Dios por la Trinidad. Y el mismo papado se erigirá como Dios, así como lo hizo antes, aunque por corto tiempo, gloria a Dios. Es necesario que el mundo se dé cuenta del espíritu que controla el papado. Y yo copié de una hermanita que lo puso en la red social, porque no lo busqué yo, pero aquí están las citas en las encíclicas y en todo donde está registrado. El Papa León VIII, en la encíclica del 20 de junio del 1894, dijo lo siguiente: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Imagínense, el Papa Pío XII, en la encíclica Mystici, Misterio Corporis, Misterio Corporal, del año 1942, dijo: Cristo y el Papa son uno solo, como cabeza de la iglesia. El misterio corporal, ellos creen que Cristo se encarnó en el Papa. El Papa Inocencio III dijo lo siguiente: el Papa es el vicario de Cristo, incluso de Dios mismo. Vicario de Dios, representante de Dios. No solo se le ha confiado, fíjense bien, más allá, el dominio de la iglesia, sino el gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque ellos van sobre el gobierno. Ellos lo que quieren es imperio mundial. Es lo que quiere el demonio. Como fíjense bien, como Melquisedec, nuestro sumo sacerdote, él tomó el significado de la ofrenda. Ojalá y puedan ver esto. Y es rey y sacerdote al mismo tiempo. Imagínense, todos los reinos de la tierra, así ellos también son su vicario, el vicario. El periódico de Catholic National de julio 1895 registra lo siguiente: el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, no, ya ascendió, sino que es el propio Jesucristo, abominación, escondido bajo un velo de carne. El Papa Inocencio III, citado por Peter de Rosa en Vicarios de Cristo, la cara oculta del papado, página 93, dijo: todo clérigo debe obediencia al Papa, todo clérigo, incluso si ordena el mal, porque eso es lo que hacen siempre, porque nadie es susceptible de juzgar al Papa. O sea que nadie puede juzgar al Papa, ni siquiera Dios puede juzgar al Papa según él. Ilusos, ¿verdad? Ilusos, eso es lo que son. El Papa León XIII, en su encíclica titulada
acerca de los principales deberes de los cristianos como ciudadanos, fechada el 10 de enero del 890, declaró: el maestro supremo de la iglesia es el romano pontífice. La unidad de criterio, por lo tanto, requiere completa sumisión al Papa y obediencia a la voluntad de la iglesia y del romano pontífice, como si fuera Dios mismo. ¿Ustedes se imaginan? Estas son las palabras de la bestia, estas son las palabras de Satanás en la boca del papado, y son las palabras por las cuales es juzgado el pueblo que adora la Trinidad romana. Cristóbal Marcelo, en su exaltación al Papa Julio II en ocasión del Quinto Concilio de Letrán en 1512, lo exaltó de la siguiente manera: tú eres pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernante, tú eres el esposo. Finalmente, imagínense, el esposo de la iglesia. Tú eres otro Dios en la tierra. Y el Papa muy feliz con esa exaltación. El monje benedictino, autor del Decretum o Código de Derecho Canónico, documento apócrifo, haciendo referencia a lo dicho por el Papa Graciano, dice lo siguiente: el Papa es superior a las fuentes legales sin calificar. Por lo tanto, debe situarse en un plano de igualdad con el Hijo de Dios. El Papa Inocencio III, refiriéndose al estatus conferido del Papa, dijo: somos los sucesores. Fíjense bien de esta abominación. Todas son horribles, pero fíjense, somos los sucesores de Pedro, pero no vicarios. Dice, no somos vicarios de Pedro. Tampoco somos de ningún hombre o apóstol. No son vicarios de ningún hombre ni ningún apóstol. Somos el vicario de Jesucristo, ante el cual todo el mundo debe inclinarse. En un decreto del Concilio de Trento, citado por Philippe Labbé y Gabriel Crosart en el The Most Holy Council, se dijo: especificamos que la Santa Sede, el Vaticano y el Pontífice Romano tienen la supremacía sobre todo el mundo. El Papa Juan Pablo II dijo el martes 11 de diciembre de 1994, dijo a los católicos romanos que busquen el perdón a través de la Iglesia y no directamente de Dios. Palabras contra el Altísimo. Jaime Ortega, cardenal arzobispo de la capital cubana, el 25 del 97, en la celebración de la Misa de Gallo, dijo: una visita del Papa es como si Cristo pasara, nada queda igual. ¿Ustedes se imaginan? Cuando pasaba el Señor Yeshua por cualquier aldea, decía a todas las gentes, dice que no quedaba ningún sonido de dolor, no quedaba nadie llorando, porque el Señor sanaba todas las dolencias de todos los que venían a Él. Qué iluso este hombre. El Papa Gregorio IX dijo: el pontífice es Señor y dirigente del universo y de las cosas y de sus gentes. ¿Ustedes se imaginan? Dirigente del universo. Mis hermanos, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Por qué dice esto? Porque el poder que está en él, el poder del demonio, los hace pensar que tiene poder sobre todo, porque puede hacer aún descender fuego del cielo, puede causar las tormentas, puede causar tornados, puede causar todo lo malo. Y entonces por eso él se hace parecer como Dios, siendo que no es Dios. Es de Monza Storia de la Domenica, historia del domingo, 1969, página 360. Bueno, no voy a decir toda la cita, ustedes la ven, por eso pongo el tipo grande. No el creador del universo en Génesis 2, fíjense bien qué abominación dice. No es el creador del universo en Génesis 2, 1 al 3, sino la Iglesia Católica
reclamar el honor de haberle otorgado al hombre una pausa en su trabajo cada 7 días. ¿Ustedes se fijan? Porque cuando el Señor terminó de crear los cielos y la tierra y descansó y reposó en el 7º día, y entonces Dios bendijo el santo sábado, el 7º día, lo santificó y lo apartó para uso santo, para estar con sus hijos. Y este aborrecible dice que no fue el creador el que puede reclamarse el honor de haberle dado al hombre una pausa en su trabajo, sino que fue él. Mis hermanos, ¿por qué? Porque él ha cambiado el día de descanso por el domingo, el sábado del Señor, lo cambió por el domingo romano, y ahora él dice que él es el que les ha dado el día. ¿Se fijan ustedes? Cristianos de todas las iglesias, pastores de todas las iglesias, no hagamos o no hagan imagen a la bestia. Juan Pablo II, citado por Peter de Rosa, Vicarios de Cristo, la cara oculta del papado, alega que su enseñanza es la moralidad absoluta. Moralidad, ¿ustedes se imaginan? Basada, fíjense bien, moralidad basada en el derecho natural, o sea, en el derecho natural de ser un ser humano. ¿Y qué es lo que dice la corriente nueva? La ley está en nosotros, no podemos negarnos el derecho de abusar niños, porque eso es natural, es un apetito sexual. ¿No es lo que dicen? Y países que han autorizado todas esas abominaciones, el surgimiento de esto viene de él. Dice que su enseñanza es la moralidad absoluta basada en el derecho natural. Ni él, ni siquiera Dios puede variarla. Fíjense bien, puesto que tiene su raíz y nace en la misma naturaleza del hombre. ¿Quién hizo al hombre? Este hombre iluso está justificando su pedofilia y la suciedad sexual de todo el mundo como derecho natural del hombre, como si hubiera sido puesto en él así, cuando él es el perverso y maligno que ha causado todo eso en la humanidad. El Papa Bonifacio VIII, citado por Pires de Rosa, 1899, todo ser humano debe hacer todo lo que el Papa diga. El Papa anterior, Bonifacio VIII, en su bula Unam Sanctum del año 1302 comentó: declaramos, anunciamos y determinamos que en conjunto es necesario para la salvación de toda criatura que esté sujeta al pontífice romano. Establecieron, determinaron que a menos que esté sujeta al pontífice romano no puede ser salva. ¿Y qué había entonces? Las bulas papales y toda la basura del Papa. En el Ductatus Papae del Papa Gregorio VII se dijo: el Papa no puede ser juzgado por nadie en la tierra. La Iglesia Católica nunca erró. ¿Se fijan la pretensión? Ni puede errar hasta el fin de los tiempos. Solo el Papa puede deponer a los obispos. Solo él tiene el derecho a usar las insignias imperiales. Puede destronar a emperadores y reyes y dispersar a sus súbditos de la obligación de la obediencia. ¿Se fijan? Él puede decir: bueno, te perdono, no importa lo que estás haciendo, ve y haz esto. Sus emisarios, aunque no fueran clérigos, tienen precedencia sobre los obispos. Que si el Papa manda a alguien sobre algún obispo, haga lo que haga, él tiene precedencia porque viene del Papa. Un Papa legítimo. Esto me trae a la memoria cuando fue, me olvido del año, cuando él envió a todos sus emisarios por todo el mundo, cuando dijo que era el año de la paz, el año de la gracia, que cada diócesis tendría un representante del Papa. Esos son los emisarios que van a ver para reforzar, son hijos del demonio. En el Diccionario Eclesiástico Católico Romano por Lucio Ferraris, fíjense que dice: el Papa es tan exaltado y tiene tanta dignidad que no es solamente un hombre,
pero como si fuese Dios y el vicario de Dios. Dios y el vicario, o sea, Dios y Yeshua. Porque él dice que es vicario de Yeshua y es Cristo, es igual a Cristo. Es Cristo en la tierra, porque según esto él se encarna en él. Toda la suciedad y abominaciones que han hecho contra el Padre, contra el Dios Altísimo y Yeshua su Hijo. Por lo tanto, el Papa dice, está coronado con una corona triple. Fíjense, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones más bajas y de los demonios. Es lo que está diciendo. Rey del cielo, de la tierra y de los demonios. ¿Ustedes se fijan? Así que si fuera posible que los ángeles erraran en la fe o pudieran pensar contrario a la fe, así que según él no es posible, pero si fuera posible, pueden ser juzgados y excomulgados por el Papa. ¿Ustedes se fijan? Se erige sobre todo poder. ¿Por qué? Porque es el mismo Satanás hablando. Él es el que puede juzgar a sus demonios. El Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, supremo Rey de reyes, teniendo la plenitud del poder a quien le ha sido confiado por el Dios omnipotente. Imagínense, la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Imagínense, el Papa rigiendo sobre los santos ángeles y arcángeles inmundos que Dios tiene. El Papa puede modificar la ley divina. ¿Se fijan? Hablará palabras contra el Altísimo, tirará todo. Tiró la palabra de Dios, tiró la ley de Dios, tiró el cuarto mandamiento y más, ¿verdad? Tiró el primer mandamiento como primero, pero no lo anunció para que pudiera entrar. Nada más les metió la Trinidad en lugar del único Dios verdadero. Nada más. Porque su poder no es el de un hombre, sino de Dios. ¿Ustedes se imaginan? Y obra en lugar de Dios en la tierra con plenos poderes para atar y desatar a sus ovejas. El Papa es de una dignidad tan suprema y elevada que, hablando apropiadamente, él no ha sido establecido, fíjense bien, en ninguna orden de dignidad, sino que ha sido puesto sobre la misma cumbre de todas las divinidades. O sea que él está sobre Dios, se pone sobre Dios. Y en realidad sobre sus divinidades, porque sobre Dios nunca, ¿verdad? Pero el iluso piensa así. Él es la misma forma del monarca divino, emperador supremo y rey de reyes. ¿Se fijan? Él es la misma forma, es la encarnación, en otras palabras, del monarca divino, emperador supremo y rey de los reyes. En la bula Cum Inter Nonnulos de 1323, declarado por el Papa Juan 22, dice: decir que Cristo y los apóstoles carecieron de bienes, fíjense bien, es una tergiversación de las Escrituras. Claro que carecieron porque el papado se lo quitó todo, les quitó casas, tierras y todo vino a ser del Papa. En el Concilio Vaticano I del 9 de enero de 1870 se dijo: el Papa es Cristo en oficio, Cristo en jurisdicción y poder. Nos postramos ante tu voz, oh Pío, como la voz de Cristo, el Dios de la verdad. Al afianzarnos en ti, nos afianzamos con Cristo. ¿Quién lo llama Dios? El Papa. Ezequiel 28:1. Las mismas palabras del demonio. Porque tú eres tan orgulloso. El Señor está diciendo: yo soy lo que el demonio dijo. Porque tú eres tan orgulloso y has dicho: yo soy un Dios. Yo me siento en el trono de Dios, rodeado por el mar, o sea, la vastitud del mundo, de la gente del mundo. Sin embargo, tú eres un hombre, no Dios, incluso cuando tú piensas que tú piensas como Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones,
decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esas fueron las palabras del demonio, mis hermanos. Yo hice todo el estudio hasta donde llegamos ahorita antes de esta vista. No lo hice yo, ¿verdad? El Señor me lo dio, pero quiero decir, lo pasé, lo estudié, lo pasé. Y entonces pensé, bueno, es que para mí los colores amarillo para el papado era extraño. Yo no podía entender que fuera amarillo. Amarillo en el caballo identificaba la muerte, ¿verdad? Pues yo sé que el papado es la muerte y por eso lo fui identificando, y después el Señor me abrió la escritura. Entonces, pero yo al final de todo esto yo dije: Señor, ¿será que hay algún color que los identifica? Y fui a buscar en el internet si tenían algún sello de armas, y salí, y la bandera, mis hermanos, salieron las banderas con los colores como los van a ver ahorita. La coraza amarilla, el papado, la embajada, me parece, porque aquí está Estados Unidos, y esta es la bandera del papado, del poder papal. ¿Ustedes se fijan? Yo no voy a entrar en detalles en cuanto al sello, solo quiero que noten el color amarillo, azufre. Esta es la interpretación de la plaga que trae la sexta trompeta. Son marcadores bíblicos, mis hermanos. Esto es curioso, no es una curiosidad, ni es coincidencia. Dios lo hizo así, y si estos colores están ahora, bien los pueden cambiar mañana, pero ya han sido identificados. El color azul del protestantismo apóstata, representado por el jinete con la coraza azul. Miren ustedes, yo decía, pero es una parte, mírenlo todas juntas, cómo se ven las banderitas. Un ejército, ¿verdad? Azul. Y la coraza roja, la Biblia me lo identificó como el enemigo, el mismo demonio. Vemos en Apocalipsis 17 quién es el enemigo, representado por el dragón rojo. Así que los colores, su interpretación es cierta, es verídica. La palabra no miente. Y yo vi una mujer sentada en una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, Irish blue. Ese es el púrpura, es así como el azul de los lirios. Y escarlata. Los dos poderes, rojo, papado, púrpura, azul de lirios, y Estados Unidos, el protestantismo apóstata. En Apocalipsis 17 la mujer es la ramera que se sienta sobre el dragón. La serpiente antigua, Satanás, la iglesia con su adoración a los demonios e ídolos y toda suciedad, es la madre de las abominaciones que se hacen en la tierra. Y aquí está sobre el dragón rojo, vestido de púrpura. Apocalipsis 17:4, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, en su mano una copa de oro llena de las cosas obscenas y sucias producidas por sus prostituciones. La copa de oro que se refiere aquí, mis hermanos, es el cáliz, la copa donde ellos hacen su misa, en la cual, según esto, se lleva a cabo la transubstanciación, ¿verdad? Cuando ellos la ofrecen, y hemos visto este tema en el pasado, cuando ellos convierten, según por el poder investido en ellos, la hostia la convierten en la carne de Cristo, y el vino en la sangre literal de Cristo. ¿Ustedes se imaginan qué carnicería es lo que quisiera el demonio hacer? Es la copa que usan para ofrecer sacrificios a su Dios. La misa no es sacrificio al Padre. El Padre no quiere un sacrificio de sangre de su Hijo todos los días. Por eso es que Hebreos es claro cuando dice que el Señor murió, intercedió, expió los pecados del mundo entero, de aquellos que serán salvos en un día, una sola vez, dice Hebreos. Cada vez que ofrecen esa copa, cada vez le ofrecen a los demonios,
porque vimos que era servicio a los demonios, la carne y la sangre de Yeshua. Ese es el secreto de la misa. Y es que supuestamente se transforma en la hostia y el vino en el Señor sacrificado. Y todo por el poder del Papa. Mis hermanos, ¿dónde está siquiera poquito sentido común? Estamos viendo toda la suciedad de Roma. No pueden creer en una imagen de Dios, de los dioses de Roma. 3 aparentemente, que tiene muchos. Dios dice que la copa está llena de las cosas obscenas y sucias producidas por sus prostituciones. Quiere decir que se prostituyó, habiendo sido de uno, se prostituyó con dioses. Dioses. ¿Cómo puede el ser humano, después de saber algo así, pensar que la Trinidad es diferente porque la profesa el pueblo cristiano, el pueblo protestante, mejor dicho? ¿No se dan cuenta que en virtud de adorar al mismo Dios, que Roma le están haciendo la imagen a la bestia? No le hacen la imagen a Roma. El protestantismo no le hace la imagen a Roma porque quieren ser iguales a ellas o porque participan como ellas. El pueblo cristiano está buscando, está creyendo que está en la verdad y que sigue la verdad y que sigue al Dios verdadero. Es un pueblo diferente al pueblo liderado por Roma. Por lo menos la mayoría o algunos. No, pero no le hacen la imagen porque van como ellos. Le hacen la imagen porque el Dios a quien adoran se llama Trinidad. Y es la imagen de la Trinidad romana. Y el Dios de Roma es la bestia, el dragón, serpiente antigua, Satanás. Esto es hacerle la imagen a la bestia. Apocalipsis 9:5. En su frente estaba un nombre con significado oculto. En la frente de la mujer, un significado oculto. ¿Por qué? Porque es el nombre del enemigo. No les van a decir, te vamos a sellar con el nombre de Satanás. No se van a dejar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¡Ah! Mis hermanos, todo es oculto para atrapar a todos los que son incautos. El pueblo del Señor lleva el nombre de Dios en la frente. Ese es nuestro sello. Así como los 144,000 del fin. Ellos somos nosotros antes de los últimos que quedarán vivos. Esta ramera lleva en su frente el nombre de su Dios, pero está oculto a la gente porque es el nombre del demonio, pero el pueblo de Dios lleva el nombre del Padre y el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque es la verdad de los dos testigos, el Padre en el Hijo. Por eso Apocalipsis 7 describe a los 144,000 tan solo con el nombre de Dios. Y ya en el Apocalipsis, ya más adelante lo describe con el nombre del Padre y de su Hijo y de la ciudad Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora ya comprenden la verdad de su Mesías. Ahora ya saben quién es el Mesías. Ya saben que el Padre está en el Hijo, que el Hijo es el santuario del Padre. Y van hacia la Jerusalén porque les ha sido dada ya la bendición de llegar y entrar por las puertas de perla. Esa es el sello de Dios en la frente. El sábado es la señal delante de todo el mundo que amamos y obedecemos los mandamientos del Señor. Todos, incluyendo el sábado, pero el guardar del sábado es la señal específica. ¿Por qué? Porque va en oposición al día que, como hemos visto, Roma dice que ella fue la que le da el descanso a la gente en el día del domingo. Y nosotros predicamos, no es así. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el que dio el día de reposo, y el día de reposo es el santo sábado. Hemos visto pues que la predicación de los dos testigos se lleva a efecto durante el tiempo de angustia y termina al sonar la séptima trompeta. Todo eso ha quedado claro.
Todos los eventos vistos se cubrirán en el espacio de 3,5 años literales. Y esta es el periodo de la proclamación final del Evangelio completo, en el poder del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Los 4, el primero, el segundo y el tercero. La plaga sexta es el tiempo donde se pone al descubierto totalmente la sexta trompeta. Si recordamos, el segundo ay comenzó al sonar la quinta trompeta, el tiempo de angustia previo. Este primer periodo sacude a la iglesia, la sacude tremendamente porque sacude sus doctrinas, porque tiene que purificar todo de acuerdo al modelo del templo divino. Saca el trigo y la paja se cae. Y esto sucede pronto porque es el periodo de la proclamación final del Evangelio completo. La quinta trompeta ya empezó a proclamarse, como hemos visto, y está el pueblo en la cuarta plaga ahorita. Pero ya empezó y va a tomar fuerza al sonar el quinto ángel. En el tiempo, este es el tiempo en que se pone al descubierto totalmente la ramera y con ella Satanás. Toda mentira es puesta en evidencia. Es aquí donde se define el remanente final de Dios. Allí en la quinta trompeta. Así que al final de la quinta trompeta termina el segundo ay. Al sonar la sexta trompeta se cierra el juicio de la Odisea y el pueblo cristiano. Ya no hay más de que yo me uno para él. No podrán, porque estarán poseídos completamente por el enemigo. Se proclama el tercer ay. Suena la trompeta. La ejecución más fiera del demonio. Durante la quinta plaga, aún muchos de todas naciones, tribus y lenguas que pisoteaban el atrio estarán ya uniéndose al remanente final. Apocalipsis 11:2. Se darán cuenta de la verdad de quién es el Mesías y quién es la ramera. Se arrepentirán y se unirán a la proclamación final de la verdad de Dios. Aquellos que escuchen, como dice Daniel, ¿verdad? Los sabios entenderán y los que no van a seguir su camino. La bestia arremeterá contra el pueblo de Dios, encarcelando, torturando, matando al pueblo aún antes del decreto de muerte. Durante la sexta trompeta, que es la sexta plaga, Satanás se hace pasar por Dios y se proclama el decreto de muerte ya en la sexta trompeta. Para los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio a su Mesías. The Complete Jewish Bible, la traducción de la Biblia completa judía. Veamos pues cómo Joel traza todo esto que hemos dicho. Porque la Biblia dice, Apocalipsis 10 nos dijo que el Evangelio es así como fue predicado a los profetas antiguos. Vimos en la profecía de Joel antes hasta la cuarta plaga. Definimos el mensaje de Joel hasta la cuarta plaga. Ahora vamos adelante. La sección de Joel que citaremos ahora es el llamado final de Dios a su pueblo durante la quinta plaga y la promesa del Padre de dar la lluvia de otoño al pueblo que vuelva a su Dios. Joel 2:16. Juntad al pueblo, congréguese la congregación, reunid los líderes, juntad los niños, incluso infantes que maman. Fíjense bien quiénes son todos estos, la congregación. Que el novio deje su aposento y la novia el aposento nupcial. Que ya venga el Señor por su novia, el pueblo limpio y puro y santo. Y que la novia deje el aposento nupcial. Que se reúnan ya, que venga nuestro Salvador. Que los sacerdotes que sirven a Adonai se pongan de pie, llorando entre el vestíbulo y el altar, llorando en la entrada del templo y el altar. Perdona tu pueblo, Adonai, perdona tu pueblo. El juicio es entre
en el templo y el altar. No expongas tu heredad a la burla o los hagas un reproche ante las naciones. Fíjense cuál es la burla y el reproche que el mundo hará sobre la iglesia adventista. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está vuestro Dios? Porque Dios dejará desierta a la iglesia. No existirá ya más, será vomitada. ¿Dónde está vuestro Dios? Porque fue rechazado, no lo aceptaron, no lo quisieron ver. Entonces Adonai se pondrá celoso por su tierra y tendrá misericordia de su pueblo. Cuando la gente está diciendo todo esto, cuando el pueblo de Dios está siendo sacudido. Mis hermanos, yo estoy predicándoles esta verdad en el nombre del Señor, pero hay muchos que están diciendo en las redes sociales y en todo el lugar, ¿dónde está el Dios de la Odisea diferente al de Roma? Ellos están diciendo esto mismo que está dicho en Joel. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está vuestro Dios? Entonces Adonai se pondrá celoso por su tierra y tendrá misericordia de su pueblo. Y fíjense bien, cuando el pueblo dice la escritura también en otra parte, si se humillare mi pueblo, si reconociere su pecado, eso es lo que quiere el Señor. Yo oiré desde los cielos. Yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Fíjense cómo es lo mismo. Aquí está como Adonai contestará a su pueblo. Sanará su tierra. Escuchen. Yo les enviaré grano, trigo, vino y aceite de oliva. No está hablando de pan, del sustento de comida. Está hablando de gente que ama la verdad en pureza. Está hablando del pueblo sacudido, ya purificado. Suficiente para satisfacerles y no más os haré una burla entre las naciones. ¿Se fijan? El Señor trae esto en su pueblo por causa del cernimiento. No, yo llevaré el del norte fuera, muy lejos de vosotros, y lo echaré a una tierra que es un desperdicio y estéril. Así quedará la tierra, como llena de basura, de cadáveres y de suciedad, cuando venga nuestro Mesías y vayamos con él. Y el enemigo quedará para rumiar su desgracia y su derrota, solo por 1000 años, con su vanguardia hacia el mar oriental. Su pestilencia, su hedor, mis hermanos, crecerá porque ha hecho grandes cosas. No tengáis miedo, tierra, gózate y regocíjate, porque Adonai ha hecho grandes cosas, porque los pastos del desierto, fíjense bien, todo el pueblo que va a seguir al Señor. Los pastos del desierto están verdes, los árboles, los fieles, están sacando fruto, están produciendo al 100 y al 200. El árbol de higuera y la vid están rebosantes de fruto. Gozaos, pueblo de Sión, regocijaos en Adonai vuestro Dios, porque, fíjense, ¿por qué sucede esto? Porque Él está dándoos la cantidad correcta de lluvia en el otoño. Era la lluvia primera de primavera con los apóstoles, viene la lluvia de otoño, está cayendo ya. Él hace que la lluvia caiga para ti, las lluvias de otoño y de primavera.
fíjense bien clarito cómo lo pone. Esto es lo que hace primero. ¿Primero de qué? De lo que viene. Fíjense bien. Entonces los pisos serán llenos de grano cuando venga esta lluvia de otoño. Los depósitos rebosarán de vino y aceite de oliva. Quiere decir que habrá el evangelio de las buenas nuevas de salvación del Padre en su Hijo. Habrá abundancia de Él para toda la gente. El vino es el evangelio nuevo de Jesucristo, la verdad del Padre en el Hijo, y el aceite es Hakadosh. Yo restauraré a vosotros los años que la langosta comió, los grillos, los gusanos rasuradores y los cortadores, mi gran ejército que yo envié contra ti. Ustedes saben que el Señor dice mi gran ejército, ¿verdad? Cuando son los ejércitos del enemigo. Y no es que lo que el Señor está diciendo en estas palabras, no hubieran ido, no hubieran hecho nada contra el pueblo si Él no lo hubiera permitido. Así que Él permitió que todo eso sucediera, porque todo tiene que pasar para sacar un pueblo puro y santo. Vosotros comeréis hasta que estéis satisfechos del grano. Comeréis satisfechos del vino y del aceite y del pan, que es el símbolo del cuerpo del Señor sacrificado, la verdad del Mesías en toda su esplendor. Hakadosh en su Hijo, mis hermanos. ¿Quién ha hecho con vosotros? Y daréis gloria al nombre de Adonai, vuestro Dios. ¿A quién daremos gloria? A Yahweh, a nuestro Creador, nuestro Dios, porque ha hecho con nosotros grandes maravillas. Entonces mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Se fijan, mis hermanos? El pueblo no será avergonzado cuando ya desciende la lluvia de otoño, porque el pueblo ha sido purificado y ahora sí puede tener su lluvia de otoño que lo prepara para lo que viene. Fíjense bien. Y vosotros sabréis entonces que yo soy con Israel, y que yo soy Adonai vuestro Dios, y que no hay ningún otro. ¿Estaba claro, mis hermanos? Dios está diciendo, no hay otro Dios. No hay otro. Yo soy con Israel, yo soy Adonai vuestro Dios. Entonces mi pueblo nunca jamás volverá a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque ahora sí ya conocen a su Dios. Esta es la promesa de restauración para la Odisea y los pueblos y aquellos que vienen de la Odisea, mejor dicho, y aquellos de los pueblos cristianos, el remanentito que salga de ellos, todos ellos que vuelven a su Dios. Y todo esto sucede durante la quinta trompeta, y temprano en ella, yo creo. Después de pero eso es mi pensar, después de los del pueblo que los del pueblo se arrepienten, reconocen a Dios en su Mesías, son perdonados, y nos es enviada la lluvia de otoño para dar testimonio al Mesías, proclamando el evangelio eterno completo y los mensajes de los tres ángeles en el poder del cuarto ángel. El tiempo de gracia se cierra. Los que adoran en el templo son sellados. El juicio de Apocalipsis 11 del 1 al 2 termina allí. El juicio para la casa de Dios. No puede terminar el juicio para la casa de Dios, mis amados pastores. No puede terminar el juicio de la casa de Dios antes, si no aceptan el mensaje
de la verdad del Mesías. Bueno, terminará, pero este es el juicio para el pueblo, que terminará cuando termine la quinta trompeta, cuando suene la sexta, ya no hay más tiempo para la casa de Dios. Empieza a sonar la sexta trompeta y nuestro Hakadosh desciende sobre toda carne que le ha reconocido y aceptado. Fíjense, mis hermanos, esto es Joel, lo que dice el profeta Joel, y el Señor dice que ahí está la verdad. Adultos, jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, y los que antes eran esclavos del papado son liberados, hombres y mujeres, y llenos del Espíritu del verdadero Dios, Hakadosh, el único Espíritu. Y nos lanzamos a la predicación llenos del poder de Hakadosh. Y Hakadosh sabemos que es, la palabra es un eufemismo para referirse a Yahweh. Ahora sí, el pueblo está ordenado en sus filas. Todos tienen un Dios, el verdadero, el único. Su Mesías está con ellos, porque ahora sí van dando testimonio de su Mesías. El Espíritu del Mesías está, la unción del Mesías está en ellos. Así como Juan lo dice, primera de Juan, tenemos la unción del Mesías. Ellos la tenían, pero la Odisea la perdió. Pero ahora nos será dada nuevamente. Los últimos de los que pisoteaban el atrio, estos son los gentiles, todos los que están pisoteando el atrio, que fue dejado para el mundo entero, continúa abierta por un poquitito tiempo la puerta del atrio donde están, pero ellos están oyendo, y multitudes vendrán a unirse al remanente último que predica la verdad del Mesías, la verdad del Padre en el Hijo, la obediencia a los 10 mandamientos y la verdad del sábado, la verdad del juicio final. Y vamos adelante con la revelación de quién es la ramera, descubriendo todos sus pecados delante del mundo. Yahweh Hakadosh da señales en el cielo, el sol y la luna, oscuridad, sangre, caen los últimos mártires del Señor. Y Yahweh reúne a su pueblo, Judá y Jerusalén. Fíjense bien lo que sucede todavía en esta grande predicación, en esta masacre que se está haciendo de los mártires del Señor. Reúnen las naciones que los dispersaron. Dice que el Señor reúne a todas las naciones para juzgarlas por lo que hicieron con Israel, lo que hicieron con el pueblo judío. Reunirá todas las naciones para juzgarlos. Dice que nuestro Dios reunirá las naciones que dispersaron a Israel, a toda la nación, para traerlas a juicio. Y Él los traerá al valle de Josafat, que es el valle de la decisión. Jehová juzga. Entonces, cuando los pocos entran, las multitudes que vienen, entran y ya son también selladas, ahora sí el Señor viene el juicio de todos los gentiles, de todas las naciones. Mis hermanos, el mensaje de los 2 testigos es el mensaje de juicio para su pueblo y para todo el mundo. Y es responsabilidad nuestra llamar al pueblo judío con el mensaje completo. Israel, literal, por lo que vamos a leer, debe comprender que al rechazar a su Mesías, rechazaron a su Dios. Así como el pueblo adventista, así como comprendemos nosotros ahora que la palabra nos ha sido abierta, que no podemos adorar una trinidad de dioses, porque nosotros pertenecemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y es un solo Dios, no es una trinidad de dioses.
Y entonces Adonai salvará a su pueblo, Israel literal, y todos los que estén anotados en su libro de ellos. Porque ellos tienen que ser ayudados y tienen que serán reunidos cuando ya están siendo reunidos already, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, este mensaje debe llegar a ellos, es lo que está diciendo la palabra de el Señor salvará a su pueblo, todos los que estén anotados en su libro. Fíjense bien, después de esto yo derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, así como les decía. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre varones y hembras esclavos en aquellos días yo derramaré mi espíritu. ¿Se fijan? Yo derramaré mi espíritu, y Él es espíritu. Alabado el nombre de nuestro Hakadosh. Yo mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se cambiará en oscuridad y la luna en sangre antes de la venida, el grande y terrible día de Adonai. En ese tiempo cualquiera, fíjense bien, este es el espacito de tiempo para las naciones. En ese tiempo cualquiera que clama en el nombre de Adonai será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrán aquellos que escapen como Adonai ha prometido. El pueblo de Israel escapará del castigo y del juicio, porque responderá al llamado. Nos toca llamar. Isaías dice que nosotros los llevaremos en nuestros hombros. Y lo que quiere decir que nosotros es nuestra obligación hablarles de la verdad del Padre en el Hijo. Tienen que ver por qué fueron rechazados. El Señor lo dijo: desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Adonai. Fueron dejados, desolados de su Dios y de su Mesías. ¿Por qué no reconocieron al Padre en el Hijo? No reconocieron que el Espíritu del Padre estaba en el Hijo. Hakadosh, en el Mesías humano. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá aquellos que escapen como Adonai ha prometido. Entre los sobrevivientes, fíjense, estarán aquellos a quienes Adonai ha llamado. Entre los sobrevivientes estarán aquellos a quienes Adonai ha llamado. Sobrevivientes. Entre los sobrevivientes. En este tiempo angustioso, con los poderes de la tierra sobre nosotros. Oh, mis hermanos, el pueblo fue diezmado para entonces y pisoteado y muerto. Pero Dios dice que tiene sus llamados de entre los sobrevivientes. Y formaremos todos un pueblo, un realza con los vivos sobrevivientes. Estos son los que han estado predicando y siguen predicando, y de su pueblo y de todas las naciones. Formaremos todos un pueblo, un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido de Dios, todos viviendo en el poder de Hakadosh, en el poder del Espíritu, en el poder de Yahweh, que es el mismo nombre. Ahora sí, descenderá sobre el pueblo que tiene un solo Dios, y en su Mesías. Esta es la verdad de esta última trompeta, de esta sexta trompeta, mis hermanos. Primera de Juan 5:20. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos comprender, conocer, entender, conocer quién es el genuino. Más que todo esto, nosotros estamos unidos con el uno que es genuino.
el único, el uno que es genuino, unidos con su Hijo, Yeshua de Mesías, el Mesías. Él es el Dios genuino y la vida eterna. Por mucho tiempo con la Reina Valera yo pensaba que decía que Jesucristo era el Dios genuino y la vida eterna, y en realidad ver a Yeshua es ver a Dios. Pero aún aquí la traducción judía hace todavía más clarificado. Dice, estamos unidos con el genuino cuando estamos unidos con su Hijo. Y luego el genuino, Él es el Dios genuino y la vida eterna. Y luego dice, hijitos, guardaos contra los ídolos, porque ya estaba el misterio de iniquidad entrando con sus falsedades a la iglesia en ese tiempo. El Dios genuino es Yahweh, el Padre. Y nosotros podemos estar unidos a Él si estamos unidos a Yeshua en la verdad del Mesías, en la verdad del Padre y del Hijo. Si hemos creído que ellos son uno, entonces seremos unidos al Padre en espíritu. Él descenderá sobre nosotros. He hablado mucho en otros temas acerca de esto. Primera Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un solo Dios verdadero. Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, fíjense bien, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hemos visto en el mensaje de Yeshua, Jesús el Cristo, la verdad del Padre en el Hijo. Mis hermanos, ¿cómo es que esto es posible? ¿Cómo es que dos pueden ser uno? Lo hemos visto. Así que vayan y vean este mensaje y comprendamos la verdad del Padre y del Hijo, porque esa es nuestro sello en la frente, el nombre de Yahweh y el nombre de Yeshua, porque es un solo nombre y la ciudad de nuestro Dios, donde se nos abren las puertas por esto mismo. Porque entonces en este tiempo, dice Joel 4, porque entonces en este tiempo, cuando yo restaure las fortunas de Judá y Jerusalén, cuando ya el pueblo judío escuchó el evangelio, será restaurado. Yo juntaré todas las naciones y las traeré al valle de Josafat. Cuando ya Israel es restaurado como nación, junto con todos los salvados que han recibido la verdad, yo juntaré todas las naciones y las traeré al valle de Josafat. O sea, ahí es donde ya viene el juicio de todas las naciones. Terminó la gracia para todos. La gracia para los que pisaban el atrio se terminó. Los que entraron han sido salvos y los que se quedaron van a esperar el juicio eterno. Así pues, fíjense cómo dice, yo entraré allí a juicio por mi pueblo, mi heredad Israel, a quien ellos dispersaron, y hace culpables a todas las naciones que los dispersaron alrededor. Entonces ellos dividieron mi tierra. ¿Cómo está la tierra de Jerusalén ahora? Ellos echaron suertes por mi pueblo. Cambiaron niños por prostitutas, vendieron niñas por vino para tomar. Y los horrores de la dispersión judía, que fueron tan grandes. Mis hermanos, solamente leyendo o escuchando un poquito o viendo de un video por lo menos,
de los horrores que ellos llevaron en los campos de concentraciones, en cómo eran vendidos, cómo eran pisoteados, muertos, desecrados. Solamente eso debiera darnos una idea del tiempo que se avecina, del riesgo que corremos por no tener la seriedad de escudriñar y buscar a Dios en humildad de espíritu. Más que eso, y habla contra Zore, Sidon, las naciones paganas, todas las partes de Pleshet. Perdonen que no los traducí, ay, si no traducí las naciones que Dios está juzgando. ¿Me estás pagando por algo que te hice? Les dice el Señor a estas naciones. Si tú estás pagándome por algo que te hice, entonces fácilmente, velozmente, yo te pagaré lo debido, justamente sobre tu propia cabeza. Tú tomaste mis buenos tesoros en tus templos, el templo de Judá y Jerusalén. Vendiste a los griegos para que pudieras removerlos muy lejos de sus tierras. Yo los levantaré desde el lugar donde tú los vendiste y te pagaré lo debido en tu propia cabeza. Mis hermanos, la misericordia de Dios es grande. Él ama a su pueblo Israel. El amor de Dios no tiene medida. Él juzgará a todos los que han hecho daño a sus hijos y a sus hijas y a sus chiquitos y a sus chiquitas. Dios juzgará, y bien pronto que viene ya. Yo venderé tus hijos e hijas a la gente de Judá, y ellos los venderán a los hombres de Shiva, una nación lejana, porque Adonai ha hablado. Serán entregados a Satanás. Proclamad esto entre las naciones: preparaos para la guerra. Fíjense bien, porque esto es algo bien especial. Digo, es especial porque es lo que hace que uno pueda confiar en una traducción sin haber visto cómo realmente es. El Señor dice a las naciones: prepárense para la guerra, despierten a sus guerreros, que todos los hombres de guerra se acerquen y ataquen. O sea, que ataquen a su pueblo. Martille tus asadones para espadas, trae tus cuchillos de podar, fórmalos en puntas de flechas. Fíjense para quien dice: diga el débil, yo soy fuerte. Deprisa, vengan vosotras naciones circundantes, júntense. Y hace una pausa allí. Por eso es que está separado, así está separado en la escritura, en la Biblia judía, porque la traducción es así. O sea que está ese canto que todo el mundo conoce: diga el débil, fuerte soy. Pero la fuente de donde viene, el Señor está diciéndole a las naciones: si son débiles, digan al fuerte, díganle: fuerte soy, y vengan contra mí. El Señor las está llamando. Y luego, aparte dice: baja tus guerreros, Adonai. Y los guerreros del Señor son estos 144,000 que están levantados. Y luego vienen y aparte pues las multitudes de ángeles que no podemos ver, porque la guerra es real. Que las naciones se levanten y vengan al valle de Josafat. Adonai juzga. Ahí es el juicio de las naciones. Allí yo me sentaré a juzgar todas las naciones circundantes. En el valle de Josafat. En el valle del juicio. Echa la hoz, porque la cosecha está madura. Venid y pisad, porque las presas de vino están llenas. Los depósitos están rebosando. Porque su maldad es grande.
tan grandes multitudes en el valle de la decisión, porque el día de Adonai está sobre nosotros en el valle de la decisión. Tan grandes multitudes en el valle de la decisión, porque el día de Adonai está sobre nosotros en el valle de la decisión. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que ahora, en el momento en que se te presenta la verdad del Mesías, en los tiempos en que el Señor te abre las escrituras y tú lo ves y lo rechazas o lo aceptas, ese es tu momento del valle de la decisión. Ese es el momento de la decisión, y es el momento de salvación o es el momento de perdición. Pero en este momento de la plaga, en el momento en que la verdad es entregada al pueblo judío y que ellos la reciben y se convierten en nación otra vez del Señor, el sol y la luna crecieron negros, dice, se hicieron negros, las estrellas pararon de brillar, y Adonai rugirá desde Sión. Viene nuestro Salvador ya. Él tronará desde Jerusalén, el cielo y la tierra temblarán, pero Adonai será un refugio para su pueblo, una fortaleza para el pueblo de Israel. Si no importa que se cimbre en la tierra y que parece que se cae, como dice Isaías, que vio la tierra borracha, como un borracho cimbrándose. Vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios, viviendo sobre Sión, mi monte santo. Entonces Jerusalén será santa. Entonces Jerusalén será santa. Porque Hakadosh, el verdadero Dios, está con ellos. Extranjeros no pasarán por ella nunca más. No habrá extranjeros, porque todos somos hijos. Todos seremos hijos. Entonces, cuando ese tiempo venga, las montañas gotearán dulce vino. Dulce vino, y los montes fluirán con leche. Salvación. Los montes fluirán, gotearán salvación. Leche, seremos sustentados. Los bebés, aquellos que vinieron a ser salvos sin conocer, serán alimentados con leche, y así hasta ellos comprenderán la verdad de Dios. Todas las corrientes de Judá correrán con agua, y una fuente fluirá desde la casa de Adonai para regar el valle de Shittim. Mis hermanos, esa corriente de aguas vivas es la verdad pura y santa de nuestro Dios. Pero Egipto será desolado. Egipto es el símbolo del pecado y del pecador, del Satanás. Edom, un desierto de basura por la violencia hecha al pueblo de Judá, porque ellos derramaron sangre inocente en su tierra. Judá será habitada para siempre, Jerusalén a través de todas las generaciones. Yo limpiaré de la culpa de sangre a quienes yo no haya limpiado aún. Porque Adonai está viviendo en Sión. ¿Por qué los va a limpiar? ¿Por qué? Por todos aquellos a quienes no limpió, aquellos que no conocieron. ¿Por qué dice que yo los limpiaré de la culpa a quienes yo no haya limpiado aún? Porque muchos murieron,
sin haber entendido la verdad del plan de salvación de Dios en su Mesías. Pero Él los limpiará. Fíjense por qué. Dice, porque Adonai está viviendo en Sión. Él los limpiará porque Él está allí. Entonces, Él es nuestra santidad. Él es nuestra limpieza, nuestra verdad, nuestra pureza, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra gloria. Cuando el pueblo literal de Israel escucha y acepta el mensaje, termina el sonar de la sexta trompeta. Ese es un marcador de tiempo, mis hermanos, que no podremos identificar erradamente. El tiempo en que Yahweh, nuestro Dios, more en Sión, está llegando. Es tiempo ya de que el Señor venga, y está deteniéndose por un pueblo que ama. Pero este pueblo tiene que volver sus ojos a su palabra, preguntarle a los profetas antiguos y ver la verdad de Dios en su Mesías. Pero antes de esto, Dios juzga a las naciones y a los pueblos antes de que llegue nuestro Señor, ¿verdad? Antes de que nuestro Padre venga por sus hijos. Él juzgará a las naciones por medio de las 7 postreras plagas que caerán sin misericordia sobre todos los que adoran la bestia y su imagen, y los que han hecho tanto daño al pueblo del Señor. Entonces, hemos visto la descripción de Joel. Así es como Joel nos reveló la gran tribulación que hemos visto en el capítulo 6. Ahora seguimos con Apocalipsis 12, que termina con el tiempo del segundo ay, para terminar con ese periodo, que es cuando termina el toque de la sexta trompeta, la sexta plaga. Apocalipsis 12:1. Ahora, una grande señal fue vista en los cielos. Una mujer vestida con el sol, bajo sus pies la luna, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Ella estaba encinta y para dar a luz, y gritaba en la agonía de su trabajo para dar a luz. Otra señal fue vista en los cielos. Primero la mujer, ¿verdad? Mujer pura, vestida con el sol, la luna bajo sus pies, una corona con 2 estrellas. Esta, mis hermanos, es la representación de la iglesia pura. El tercer ay se abre, el segundo tiempo de prueba.